Dios le bendiga, le saluda el pastor José Abner González de la Iglesia Bautista Torre Fuerte en Piedras Negras, Coahuila. Estamos en este devocional Mi Refugio y seguimos meditando en la genealogía de Mateo capítulo 1. Dice la palabra de Dios: Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Nazón. La palabra de Dios sigue mostrándonos en esta genealogía que Dios sigue siendo fiel. Él ha prometido, Él ha hecho una promesa, un juramento, y le ha prometido a Abraham formarse de él un pueblo. De entre todas las naciones de la tierra, Dios elige formarse un pueblo para él. Y por eso llama a Abraham y por eso le dice que lo va a bendecir. Dice la palabra que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Estos patriarcas son famosos. La mayoría de nosotros hemos escuchado a Isaac, a Jacob, incluso a Judá. Pero aquí Mateo nos empieza a contar de personajes que no tienen una hazaña grande en la genealogía, más bien son silenciosos estos personajes: Aram, Aminadab y Nazón. Aram significa exaltado o elevado. Aminadab significa pueblo del príncipe, y Nazón encantador o pequeña serpiente. Miren, la palabra de Dios nos está contando la historia también del pueblo de Israel. Nos quedamos en la genealogía de Judá. Judá también tiene hijos y Dios dice que de Judá iban a ser el rey prometido, el rey, el Mesías, Jesucristo, el enviado de Dios. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel en los tiempos de José llegaron a Egipto para librar una hambruna. Y dice la palabra de Dios que ahí se refugiaron mucho tiempo. Pero después de eso muere José. Y todos los hermanos de José y toda aquella generación, dice la Biblia. Pero los hijos de Israel, dice la Biblia, que se fructificaron, que multiplicaron, que fueron aumentados y fortalecidos en extremo, dice la palabra, y se llenó de ellos la tierra. Aram, este personaje que Mateo nos pone aquí en la genealogía, es nieto de Judá. Él representa una transición un poquito agridulce. Miren, sus padres de Aram llegaron a Egipto como invitados de honor gracias a José el que interpretaba los sueños del faraón, que tenía una posición importante. José se llevó a su familia y eran atendidos, pero dice la palabra que con Aram comenzó a ver que ese honor se desvanecía entre los personajes de Egipto, entre la gente de ahí. Y la Biblia relata que se multiplicaron los del pueblo de Israel. Aram veía cómo su familia crecía, cómo eran muchos ya en una tierra, pero una tierra que ya no era una tierra que los recibía, que les daba la bienvenida, sino ahora la misma gente de Egipto veían al pueblo de Israel como una amenaza. Por eso su nombre, Exaltado, era un recordatorio de que Dios estaba con ellos y que Dios iba a obrar a pesar de las circunstancias a las que se enfrentara esa nación, ese pueblo. Entonces, mientras la realidad de ellos empezaba a oscurecerse o la realidad empezaba a tornarse difícil, Dios envía a Aram
que su nombre es exaltado. Dios sigue con su pueblo. Pero dice la palabra en Éxodo 1, del 8 al 11, miren, levantándose entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, y dijo a su pueblo este nuevo rey: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron a Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Miren, el pueblo de Israel empezó a multiplicarse, pero eso era una amenaza para el faraón, así que los empezaron a esclavizar. Y el nombre de Aram, o este personaje de Aram, es un personaje que ve que el pueblo de Israel está siendo oprimido, se está empezando a oprimir a su familia. Pero dice la Biblia que el linaje continuó y Aram engendró a Aminadab. Si Aram vio que el cambio estaba empezando, Aminadab, miren, nació y creció bajo un sistema de esclavos. Tenían a su cuidado capataces fuertes, sanguinarios, que los menospreciaban. Él es el hombre que se mantuvo con dignidad, porque su nombre significa mi pariente es noble, o que él viene de un linaje de reyes. Eso es lo que significa su nombre, pero él y su familia, que vienen de un linaje de reyes, estaban siendo esclavizados, estaban trabajando para un faraón, para construir ciudades para él. Como que empieza a haber una tensión en el pueblo de Israel. Miren, la genealogía de Jesús en este punto nos enseña algo muy importante, y este es el tema central de este devocional, y es que el reino de Dios se construye en la adversidad. El reino de Dios avanza en la dificultad, en el sufrimiento. Aminadab no era un príncipe, él no vivía en un palacio, no era un príncipe en un palacio, él era un capataz, dirigía esclavos, él era esclavo. Su familia estaba sometida, era noble delante de Faraón y de los que los esclavizaron. Eran hombres esclavos que trabajaban, que se les impuso una carga, pero su nombre significa mi pariente es noble. Dios está enseñándonos algo importante aquí, y es que Él había prometido un rey para su pueblo, para su familia, pero ahora están en medio de una dificultad. Ellos están siendo esclavos, están sirviendo a otro rey. Pero miren, dice la Biblia que aún así el pueblo de Israel crecía y se multiplicó. Dice el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Imagínense, entre tanto más los oprimían, ellos se multiplicaban y crecían. Si los oprimían más, ellos se multiplicaban más. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban, dice el pasaje, con rigor. Entonces, Aminadab es el claro ejemplo de que el pueblo de Israel está siendo sometido, pero hay una esperanza. En su sangre corre linaje real. Y después dice la Biblia que nace Naasón. Es una figura clave para el pueblo de Israel. Él creció en un momento más duro, de más rigor, de más sometimiento a su familia y a él. Pero la Biblia lo registra como el príncipe de los hijos de Judá. Números 2:3 dice que Naasón
era el príncipe de los hijos de Judá. Y aquí tenemos una contrariedad, ¿sí? Naasón es el príncipe de los hijos de Judá, pero está siendo sometido como un esclavo. ¿Cómo puede ser un príncipe en un campo de concentración donde te tienen atado, esclavizado, subyugado? Naasón nos enseña que, miren, a veces necesitamos aún allí confiar en Dios. Él mantuvo en orden a su familia, él era un líder para su familia. Él, a pesar de que los humillaban, él salía adelante. Se cree que tenía fe, porque muchos dicen, la tradición dice que Naasón, cuando el mar rojo se iba a abrir y veía que no se abría, él empezó a caminar hacia el mar. Tenía fe él. Miren, después Faraón mandó a todo su pueblo y dijo: echad al río a todo hijo que naciere, y a toda hija preservad la vida. Y aquí van a ser Salmón. Él nace o crece cerca del final de este periodo, cuando ya era difícil sobrevivir ahí en Egipto. Él es un sobreviviente de genocidios, de asesinatos infantiles, de niños. Su vida misma es un milagro también, porque Dios lo perseveró. Dios está perseverando su linaje, su pueblo. Miren, hay una idea muy clara en el cristianismo, que es que Dios nos ha dado la victoria, que en Cristo tenemos esperanza y salvación. Ya estamos sentados con Dios como príncipes delante de nuestro Rey Jesús. Pero hay una realidad también. Esa es una verdad. Pero hay otra verdad, y es que el Hijo de Dios o el cristiano vive en esta tierra y está accesible al maltrato, a la enfermedad, a la dificultad, al incluso ver condiciones adversas. Se persigue a los cristianos. Y este pasaje que dice Romanos 8, 17 y 18 nos cuenta estas dos verdades. Miren, a lo mejor usted está viviendo hoy en una situación complicada, como los hijos de Israel. Ellos estaban viviendo vidas esclavizadas, sus trabajos eran difíciles, les ponían carga pesada. Ellos, a pesar de que eran hijos de Dios y que Judá y sus descendientes eran linaje real, es decir, que eran reyes o príncipes, estaban siendo sometidos, estaban viviendo vidas adversas, difíciles, y a lo mejor la vida de ustedes así. Pero miren lo que dice Romanos 8:17. Y si hijos, dice Pablo, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si somos hijos, si hemos creído en Cristo Jesús, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, con Cristo, seamos glorificados. Dice Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Pablo dice: y si hijos, también herederos. Los cristianos somos hijos de Dios. Estamos siendo herederos con Cristo. Hay una sangre real en nuestras venas. Pablo no dice que seremos hijos algún día. Pablo dice que ya somos esos hijos. Al igual que Naasón era príncipe de Judá,
mientras cargaba ladrillos. Usted y yo somos herederos de Dios, pero mientras enfrentamos crisis, dificultad, nuestra genética espiritual no cambia, seguimos siendo hijos de Dios, pero también estamos en este mundo, y dice Jesús mismo, el Rey, que en este mundo tendremos aflicción. Sí, hay una aflicción en este mundo. Dice el pasaje, si es que padecemos juntamente con Él, y habla Pablo de que no ignoremos el dolor. La palabra que Pablo usa aquí es aflicciones. Implica un sufrimiento físico y emocional. Miren, un sufrimiento físico y emocional. Reconoce que el mundo nos trata como esclavos a veces, pero le da un propósito Pablo, porque él dice que estamos padeciendo igual que el Rey Jesús. No es un dolor vacío, es un dolor que también lo tienen los hijos de Dios, esta nueva creación que Dios está formando. Pero miren, dice la palabra de Dios que estas aflicciones, que estas luchas, que estas preocupaciones, que estas tribulaciones que a lo mejor usted está enfrentando hoy, no se comparan con una gloria que va a venir. No se comparan, es algo mínimo a lo que usted va a recibir cuando venga Jesús en su gloria. Dice Pablo que estas aflicciones no se comparan. Estas aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, con la gloria que va a venir. Entonces aquí está la mentalidad de un vencedor que no es que no tenga problemas, sino que sabe que al final va a recibir la victoria. Sabe que en este mundo hay sacrificio, pero es un sacrificio muy corto, muy pequeño, comparado con lo que va a recibir. Y esa es la mirada de Salmón, este último personaje, porque él está cruzando el río Jordán después de una vida llena de esclavitud. Por fin para él y para su familia la libertad es recibida, y cruzaron el Mar Rojo y Dios los liberó, los redimió de Egipto. ¿Sí? Al final ellos entendieron que ese sufrimiento que estaban padeciendo, incluso la Biblia dice, por un poco de tiempo, no se compara con lo que Dios va a hacer después, Dios va a hacer mañana. ¿Sí? Entonces podemos, usted y yo, aquellos que somos cristianos, hijos de Dios, podemos decir que tenemos paz, porque Jesús ha vencido al mundo. Estamos tranquilos de que Cristo haya vencido al pecado, haya vencido al mundo, pero también tenemos otra verdad, otra realidad, y es que tenemos dolor, tenemos sufrimiento. Algo nos oprime, nos lastima. El mundo nos oprime, el pecado lo hace. Entonces el cristiano sabe las dos, sabe que le van a tocar las dos, sabe que tiene sangre en sus venas que le dan vida, vida eterna, que le hacen recordar que Cristo es su Rey y Él ha vencido al mundo. Él resucitó de entre los muertos, y tienen paz con eso, pero también tienen paz con el dolor, porque saben que en este mundo habrá aflicción, pero también ellos conocen y saben que vendrá algo mejor, tienen esperanza en una herencia que no es en este mundo, que no toca aquí, sino que toca en la eternidad. Miren, estos hombres del linaje que hoy mencionamos son elegidos para formar parte de la genealogía de Jesús,
tienen sangre real. No será quitado, dice la palabra de Dios, el cetro de Judá. Son hijos de Judá. Va a venir el rey prometido, pero no porque fueran perfectos o porque todo les estaba yendo bien. Aparecen porque literalmente fueron un puente de carne y hueso. Vivieron en un tiempo de tribulación para Israel. Entonces, lo que los mantuvo vivos o mantuvo viva esa esperanza es esa fe puesta en Dios, en que Dios cumple su promesa. ¿Sí? Otra vez, usted y yo confiamos en Dios porque Él es el que hace la promesa. No estamos confiando en lo que vamos a recibir, en lo prometido, sino confiamos porque Dios está haciendo la promesa. Así que cuando usted lea los nombres de ellos, son hombres que mientras construían ciudades de Faraón en Egipto, en un pueblo extranjero, sabían que estaban engendrando al Rey de Reyes. Esa es nuestra historia. Y en la teología hay una frase que se llama ya, pero todavía no. Ya vencimos, pero todavía no. Ya estamos sentados con Dios en lugares celestiales, pero todavía no. Ya estamos libres del sufrimiento. Ya hemos vencido con Cristo, pero todavía no. El cristiano vive en esa tensión, pero sabemos los cristianos que Dios al final va a llegar y va a cumplir su promesa para llevarnos con Él, y nada del sufrimiento aquí en la tierra se va a comparar con la alegría, el gozo, el amor, la presencia que vamos a disfrutar de nuestro Señor allá en la eternidad. Entonces esto es alentador, porque esta aflicción que usted está pasando, esta preocupación, esta enfermedad, esta tribulación, este sufrimiento, es por un poco de tiempo, como dice la Biblia, y viene algo 1000 veces mejor, una herencia en el cielo, con el Señor, con Dios, que no se va a comparar. Es mínimo el sufrimiento a lo que vamos a recibir con Cristo. Así que hay esperanza. Sigamos adelante confiando en Dios a pesar de las tribulaciones, de las aflicciones, del miedo, de la incertidumbre. Dios sigue cumpliendo sus promesas, porque Él es así. Es lo que estamos viendo. Dios está perseverando a su linaje, está perseverando su genealogía, aún a pesar de la opresión, a pesar de la muerte, a pesar de decretos que reyes hacen aquí en la tierra en contra de su propio pueblo, a pesar de la esclavitud, de la tribulación, del miedo. Dios está cuidando a sus hijos, y lo podemos ver claramente en la historia de Israel. Así que vamos a orar. Si usted está pasando por un momento difícil, recuerde que dice Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Al final Dios va a cumplir su promesa y nos va a liberar de este sufrimiento. Oremos. Dios, gracias por estos versículos que están en tu palabra. Te pedimos que sigas bendiciendo las vidas de todos. Ayúdalos a pasar por esas tribulaciones, así como ayudaste a cada personaje de la genealogía, los hijos de Judá. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.